Hablaremos del tabaco en Inglaterra. Así que diremos que los primeros europeos que vieron fumar no fueron los ingleses, fueron los españoles. Pero eludiremos ese primer encuentro y hablaremos de lo que sucedió con los ingleses. Hay una leyenda casi escolar, ¿no?, que aquí hemos repetido puntualmente, que cuenta que Sir Walter Raleigh llevó el tabaco a Inglaterra y que incluso cuando un sirviente lo vio fumar, le tiró un balde encima porque pensó que se quemaba. Eso es falso, es una comodidad escolar. Primero el que llevó el tabaco a Inglaterra fue el pirata y negrero Hawkins, señor muy simpático. Él observó que los indios de la Florida fumaban y él mismo y sus hombres adoptaron la costumbre allá por el año 1562. Algunos años más tarde fue Francis Drake el que conoció el tabaco y lo cargó para Inglaterra. Cuentan que cuando ancló frente a la costa del Pacífico, cerca de San Francisco, salieron a recibirlo indios que fumaban. Y el hábito de fumar se extendió rápidamente por Inglaterra y los ingleses adoptaron la pipa como utensilio único para esa práctica. Y eligieron ese modo de fumar en lugar del armazón de un cigarro, que es lo que hacen los españoles, ¿no? Tuvo que ver con la imitación de la costumbre de los indios con los que se encontraron. Los que vieron los españoles armaban cigarros con hoja del mismo tabaco. Los que encontraron los ingleses usaban pipa. Por cierto, las primeras pipas que usaban los ingleses eran muy chiquitas, de barro cocido. Solían pertenecer a los fumaderos que habían empezado a aparecer en todo el país para atender a los aficionados. Como los marinos ingleses habían adquirido la costumbre de consumir tabaco de una fuente étnica distinta a la de los españoles, practicaban también distintos rituales. Los ingleses incluso desarrollaron sus propias justificaciones para consumir tabaco, distintas de las de los españoles. Algunas de las razones aducidas eran médicas. En especial, atención los médicos, atención doctor Rolón, la presunta capacidad de la planta del tabaco para provocar la expectoración, lo que consideraban muy saludable cuando se vivía en climas húmedos como el clima inglés. O sea que la primera razón invocada para fumar fue que hacía bien al pecho. Y yo creo que es así. ¿Le parece? Debe ser así. Yo creo que no. Los indios, que como todos saben, eran mucho más sabios que los médicos actuales, fumaban porque les hacía bien. Porque yo estoy a favor de todo lo que sea natural, ayuno de toda ciencia que viene a perturbar la sabiduría natural que los indígenas tenían. Bueno, fumar no es algo natural. Bueno, pero si ellos decían que les hacía bien, es porque les hacía bien. Estaría comprobado, Rolón. Claro. Usted va a creer más en el doctor Salk o el doctor Pasteur que en los chamanes. Sí, voy a creer más en el doctor Pasteur. Bueno, el caso es que ese era el principal argumento, ¿no? Otros argumentos favorables era la supuesta capacidad embriagadora, una cualidad que en la Inglaterra isabelina despertaba mucho interés. Se le llamaba a fumar beber en seco. Tiene su gracia, ¿eh? Momento, dice, voy a beber en seco. Y se prendía una pipa el tipo. Bueno, porque parece que emborrachaban. O a ellos les parecía que se emborrachaban. Que a uno le parezca que está borracho, es ya estar borracho. Sí, señor. En eso consiste estar borracho, en convencerse de la borrachez. Aunque me doy cuenta que no. Que muchas veces el borracho niega en forma pertinaz que lo está. ¿Cómo funciona con los locos, doctor? Usted, a mí me han dicho que para saber si una persona está loca, uno le pregunta, y si lo niega es porque está loco. Me lo han dicho personas que interrogaban durante la Inquisición, que tenían exactamente el mismo método. Le preguntaban si era bruja y si lo negaba, esa era una demostración de culpabilidad. Claro, si lo admitían también. Sí. Desde luego, ¿no? Cualquiera de las dos. Claro.
Bien. La afición al tabaco pasó en poco tiempo de ser una curiosidad a convertirse en una verdadera locura. Y esa locura sí puede atribuírsele a Raleigh. Más que llevar el tabaco a Inglaterra, él inventó una especie de protocolo, una especie de moda para consumirlo en la corte real. Él era un dandy que muchos imitaban, ¿no? La propia reina, ya vieja, casi sin pelo, y con una dentadura detestable, como hemos contado varias veces, fumaba en pipa, lo cual la hacía más deseable, me imagino. Sin embargo, aquí hemos contado que la reina detestaba el tabaco. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. No es que no se sepa, es que no lo sabemos nosotros. No sabemos si es verdad que fumaba en pipa o si es verdad que detestaba el tabaco. O si ambas cosas eran verdaderas. Mucha gente que fuma en pipa detesta el tabaco, pero detesta la vida y entonces fuma. De todos modos, Raleigh fue novio de Isabel. Fue seminovio, vicenovio, podríamos decir. Y siempre contamos la historia del capote. Isabel va a cruzar un charco y Walter Raleigh tira su capote y establece una especie de puente de Casimir sobre el cual Isabel se deslizó cómodamente. Y le habrá dicho, pisa morena, pisa con garbo, como aquel paso doble, ¿no? Pero ahora que estamos revisionistas esta noche, por ahí eso también es falso. Y en realidad, le aviso, ten cuidado. Salta. Bueno, los rituales de los que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, los fumadores acudían al teatro cargados de pipas, al teatro o cualquier lugar, ¿no? Cualquier bailongo, cargados de pipas, con una parafernalia tremenda para desplegar así su costumbre, y eran tantos los accesorios que requerían aquellos señores, cajas, pipas, cuchillos, tenazas, pisones, yesqueros, etcétera, que a veces necesitaban que un criado les llevara todos los aparatos. El hecho de sacar humo por la boca no les parecía suficiente y lo embellecieron con una serie de gestos y de mímicas hasta convertirlo en un juego de salón. Por ejemplo, era inadmisible lanzar el humo con el sonido de un soplido. No, el humo debía salir silenciosamente de la boca. Se esperaba que los fumadores fueran capaces de realizar una larga serie de pequeños trucos mundanos, ¿no? Incluidas contorsiones faciales para expeler el humo en nubes de cuidada forma. Me refiero a las volutas. Aunque, bien, estos círculos de humo que algunos tienen la habilidad de hacer salir de su boca. Dice el cronista que Christopher Marlowe y Ben Jonson eran excelentes forjadores de maravillas de humo. Las pipas se encendían con una brasa que se pasaba de fumador a fumador, clavada en la punta de una espada. Extraordinario, ¿no? Muy bien. Bien. Solo había un obstáculo en la atracción que sentían los ingleses por el tabaco, y era el precio. Era carísimo. Todavía no había plantaciones en América, y la provisión llegaba únicamente del comercio con otras potencias, o del saqueo o del contrabando. Se fumaba en pipas llamadas de elfo o de hada, a causa del tamaño diminuto, y casi todos los hombres influyentes tenían algún contrabandista amigo que les traía tabaco. Había falsificaciones. La mayor parte del tabaco era una mezcla tramposa que, según Ben Jonson, apestaba a vino avinagrado y a ropa interior sucia. A ver, préndalo usted. Llegó el nuevo cigarrillo Johnson, con aroma a vino avinagrado y ropa interior sucia. Este tema de la adulteración fue aprovechado por los puritanos, para quienes el cuerpo humano era el templo de Dios y no podía ser mancillado. Así que en 1602
se publicó el primer folleto inglés contra el tabaco. Decía: márchate de aquí, ídolo pagano, planta oscura. No te acerques a nuestras costas para alimentar a los caballeros de pocas luces con tu olor, que ha sido enviado por el diablo, etc. Esa persecución contra el tabaco se intensificó cuando murió Isabel y pasó a gobernar Jacobo. Jacobo era un perseguidor de brujas más que nada, ¿no? En 1597 había publicado un tratado sobre demonología en el que proclamaba la necesidad de castigar con dureza a los seguidores de Satán. Acostumbraba a presenciar las torturas que se hacían a los que se reputaba brujos, tomaba nota de las confesiones, etc. Jacobo aborrecía el tabaco porque establecía entre su consumo y las prácticas de brujería, anda a saber qué paralelismo. En verdad es que las brujas usaban unas mezclas de beladonna y belenio, unas plantas de la misma familia que el tabaco. De hecho, durante un breve tiempo el tabaco recibió el nombre de belenio del Perú. Ahora bien, en cuantito fue coronado rey de Inglaterra, Jacobo emitió un documento en el que los fumadores estaban a la misma altura que los salvajes que adoraban al diablo. Pero el documento fue ridiculizado. Cuando el rey se dio cuenta de que su retórica no había dado resultado, recurrió a la única arma que tenía contra el tabaco, los impuestos. En el mismo año de la publicación del documento, Jacobo I aumentó en un 4000% los aranceles sobre el tabaco. A ver si te gusta. Así que muchos ingleses debieron abandonar el vicio. Otros huyeron hacia América nada más que para fumar barato. Y allí comenzó a forjarse la región de Virginia como centro de una producción notable, alejada de la influencia de Jacobo. Un detalle último. Entre los fumadores y los comerciantes del tabaco que perdieron todo favor en tiempos de Jacobo, estaba naturalmente el propio Sir Walter Raleigh, que fue decapitado en 1618, no por fumar, ¿no? Imagínense. De acuerdo con la crónica, sin embargo, su último acto en este mundo consistió en fumarse una pipa de tabaco, que tanto le gustaba. Y cuentan la siguiente historia respecto del desdichado Raleigh. He contado todo esto nada más que para justificar esta última historia. Un día la reina Isabel le preguntó a Raleigh si era capaz de pesar el humo de su pipa. Y él respondió que sí. La reina apostó que no. Unos días después Raleigh le dijo a Isabel que el humo de su pipa pesaba 3,5 gramos. La reina quiso saber cómo había hecho para pesar el humo. Y la respuesta de Raleigh fue la siguiente: he pesado el tabaco antes de encender la pipa, la ceniza después de fumada la pipa, y la diferencia, 3,5 gramos, es el peso del humo. Y la reina aceptó esa derrota. Extraordinario, considerar esa diferencia entre algo que aún no ha sido quemado y sus cenizas como el peso del humo, ¿no? Bien. Muchos físicos han tratado de pesar otras cosas todavía más difíciles de apreciar que el humo. Después de todo, el humo se ve, se huele, se aspira, tiene existencia. Pero, ¿cómo pesar? Y aquí va una pregunta para usted, Rolón, ¿cuál es el peso de una neurosis? Muy sencillo. Muy sencillo. A ver, ¿cómo se pesa primeramente a un neurótico. Después se lo somete a tratamiento psicoanalítico y una vez dado de alta se lo pesa de nuevo. La diferencia es el peso de la neurosis. Ajá. Bueno, tiene lógica el pensamiento. Lo que pasa es que en el medio, por ahí pasan 6 años de terapia en el cual el tipo comió, engordó. Ah, bueno, usted ya siempre eludiendo responsabilidades. Se comió. Claro, seguro, no era la neurosis, era algo que comió. Vamos, Rolón, no disimule. Tenía una neurosis de 1,5 kilos el tipo. Andaba arrastrando una neurosis de medio kilo. Mira, pobre hombre. Mirá. Ahí sale el paciente. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto? Además, desde luego,
personaje tan admirado que fue Sir Walter Raleigh. Bueno, ya que hablamos de neurosis y psicología, se lo quiero dedicar al amigo del querido Sigmund Freud, que acostumbraba a fumar mucho. Que fumaba mucho en pipa, sí. Un gran fumador. ¿Y por qué creen que él fue tan genial? Por fumar en pipa. Fumaba en pipa. Esto también es científico. Sí. Que todas las personas que fuman en pipa son inteligentes. Ahí como tiene, Sherlock Holmes. Ahí tiene Churchill, ahí tiene... Churchill no era muy genial, pero... Por eso. Bueno, pero como le digo, Sherlock Holmes fumaba en pipa, un hombre muy astuto, parece ser. Claro, pero era un personaje de novela. Sí, no debería contarse. En realidad no conviene fumar en pipa. No conviene. No. Bueno, yo fumo en pipa. Usted fuma en pipa cuando atiende a los pacientes para dárselas de Sigmund Freud. De nada, Para cobrarle más a los tipos. Porque en el consultorio fumo en pipa. Claro, dice, ay, cobra caro, pero fuma en pipa. Es como el caso que decía usted del Tortoni, ¿no? Es más caro porque Freud fumaba en pipa. Claro. Tiene 50 guitas más de cobra. Acá escupía a los toscanos, dice Oscar Wilde. Sí, que se broma. ¿En esta salivadera? Sí. Sí. A veces no acertaba, Sí. Nosotros compramos acá en el Tortoni, Ajá, ¿qué compraron? unas salivaderas gigantes, a prueba de malas punterías, porque al principio teníamos salivaderas muy pequeñas, y para acertar había que tener muy buena puntería. Entonces ya pusimos unas salivaderas enormes, y venían gente incluso de nula puntería, como el ya mencionado... Florencio Sánchez, Evaristo Carriego, etc. Y acertaban siempre. Ya de lejos escupían y acertaban. Tenía la costumbre, Charles de Justin, cuando entraba acá al Tortoni, desde la puerta escupía. Sí. Y era como un saludo, ¿no? Sí. Bueno, pero eso no veo por qué estamos hablando de escupidas ilustres. Esa es otra charla. No. Estamos hablando de tabaco. Sí, estamos hablando de tabaco. Hemos ido entonces a la discoteca y hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Qué tango podríamos escuchar sobre el tabaco? ¿Y qué respondieron? Tabaco. Y escucharemos entonces el bellísimo tango que se llama Tabaco en la versión de Libertad Lamarque, que probablemente la mejor de todas. Adelante.